Bien, vamos ahora a trabajar la sesión del módulo 2, ¿no? Denominada aire comprimido. Esta parte del aire comprimido es muy importante dentro de la industria, sobre todo observada, vista desde el punto energético, ¿no? Eh, algo para introducirnos al tema. O sea, el aire comprimido es muy necesario en la industria, pero es muy caro, pero muy necesario, ¿no? Por eso dice, el servicio de aire comprimido es considerado la cuarta unidad industrial de mayor uso. O sea, su uso es exagerado, digamos, pero por ahora, con la tecnología que manejamos en la actualidad, es indispensable. Precedido de la electricidad como número uno, sin electricidad pues no se mueve nada, el agua, muy importante, el gas combustible, cualquiera sea el tipo de gas y cualquiera sea el tipo de combustible. Su costo de producción y acondicionamiento se encuentra estimado 7 u 8% del costo total de operación en la industria. O sea, el aire, que aparentemente muchos dicen que es gratis, está ahí, se necesita un compresor para poder capturarlo, comprimirlo a la presión que uno desea y enviarlo a través de las tuberías. Pero eso representa el 7 u 8% del costo. O sea, por cada 100 soles, 8 soles se paga como máximo y 7 soles como mínimo de todo el costo operativo, ¿no? Su condición de suministro de fuerza motriz es preferido por sobre la electricidad, por ser más seguro y más flexible. Pues ahora con aire comprimido se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas empresas que trabajan con aire comprimido, o sea, máquinas que trabajan con aire comprimido. Y entonces, sí, es preferido por ser más seguro, obviamente, con electricidad, con alto voltaje, pues siempre hay que tener mayores normas y protecciones, ¿no? Y flexible porque es fácil de capturar, no es explosivo, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que esté a alta presión y pues sí podemos tener accidentes, pero es bien raro que se dé, ¿no? Con los protocolos de cuidado no pasa nada. El aire es libre. Bueno, aquí, aquí se ha suministrado presión superior a la atmosférica, o sea, la presión a la cual el mundo se mueve, con la que salimos, caminamos, respiramos, etcétera, y también reducido de volumen. O sea, cuando yo aplico presión a través de los compresores, se reduce el volumen. O sea, tengo la misma cantidad de aire, pero al meter presión, el volumen se disminuye y se imaginan, ¿no? Cómo se puede contener esos. Sale, por eso hay pistolas de juguete, etcétera, con baja presión obviamente, que son capaces de disparar pequeños, como pequeñas balas, esferitas redondas para no dañar a quien le caiga, y solo sale a presión. Y cuando se expande este aire, produce trabajo. Y es por esa razón que es importante. O sea, lo tengo comprimido y luego lo expando y entonces se da la presión. Y la compresión se efectúa mediante un equipo llamado compresor, como se indicaba. Los usos de este aire comprimido a través de los compresores están en todo tipo de industrias mayormente, ¿no? Acá tiene una lista, ¿no? La lista de alimentos, textiles, muebles, pulpa y papel, la industria química, la industria del petróleo, goma, plástico, vidrio, fundición metalmecánica, y acá están en donde puede actuar. En la alimentaria, en deshidratación de alimentos, embotellados, controles, en textil, de agitación de líquidos, etcétera, ¿no? En muebles, neumáticos, herramientas. Cuando uno va a lo que le llamamos grifo a comprar gasolina, es como un regalo que tú puedas inflar los neumáticos utilizando una manguera. Esa manguera lo colocas en el neumático y entra aire a presión. Y es claro, no se ve porque tú ves la manguera, pero por donde esté guardado o ocultado está el compresor que permite que entre aire a alta, bueno, a una presión más alta que la atmosférica, ¿no? Es la idea. Bien, entonces, como esa, también existen muchos tipos de compresores. En la industria hay cantidad, ahí lo tienen. Ahí están los de dinámicos y los de desplazamientos.
Y los desplazamientos se dividen en rotativos y alternativos. Es un laberinto de cosas, incluso hay uno que se llama también de laberinto, de diafragma, de cruceta, truncado, y cada vez se están desarrollando más. Es por el uso. ¿Ya? La intención de este curso no es estudiar pues los compresores, su funcionamiento, el cálculo, no, no. Acá estamos trabajando lo que es la optimización del mismo y sacar el mejor provecho. Que es, por lo menos, sí, dónde se usa, para qué sirve y cómo puedo mejorar su funcionamiento y ahorrar energía, que es la intención, ¿no? Todo es ahorro de energía. Pero es bueno saber que existen tipos de compresores. Estos ya son fotos con la realidad, que son los de mayor uso. El de compresor de pistón, ¿no? Está la foto arriba y abajo está el dibujo de cómo funcionaría para capturar el aire y comprimirlo luego a través de un pistón de una etapa. El otro es de dos etapas. Hay multietápicos, o sea, tienen muchas etapas. Y también los de famosos de diafragma. También son tipos nada más de compresores, de toda la lista que han visto arriba. Ahora, ¿cómo es la presión atmosférica? Eso es importante, ¿no? Nosotros cuando salimos a la calle, el mundo que nos rodea, nosotros se supone que es a cero pies o a 0 metros, ¿no? En unidades inglesas, porque mayormente las máquinas están diseñadas por ellos y copiadas por nosotros, están en PSI, que es la unidad de presión en el sistema inglés. Pound Square Inch, PSI, o sea, libra por pulgada cuadrada, que en el SI sería pascal, ¿no? Pero el pascal se usa como una unidad técnica. Mayormente las maquinarias industriales rara vez se miden en pascales, ¿no? Puede estar en bar también, unidad de presión, ¿no? Milibar, dependiendo del tipo de compresor y la potencia que tenga el motor del mismo, capacidad, hay diferentes tamaños. Lo que se piensa o se pretende mostrar en esta tabla es que conforme tú subes, ¿no? A alturas más grandes, la presión atmosférica disminuye. O sea, 500 metros bajó ligeramente, pero a 1500 metros sí bajó ostensiblemente. Y bueno, 7000 metros, ya ¿quién sube 7000 metros? Pero digamos que fuera así, la presión cae. ¿Ya? Entonces, eso es el valor de la presión. ¿Ya? Esas son las alturas sobre el nivel del mar. Entonces, el detalle va más o menos va con eso. Esta es la caída de presión. ¿Ya? Bien, entonces hay ecuaciones que permiten calcular más exactamente esto. Este es un referente nada más, ¿no? Porque tiene también que ver el clima, ¿no? Hay climas fríos, la temperatura influye también. Eh, Obviamente, cuando a una persona se le baja la presión, la temperatura de su cuerpo también disminuye. Pues está ligada la presión con la temperatura. Sino que, como les digo, estas son referencias. ¿Ya? Son referencias. Y acá, después de 7000 sigue la lista, 7500, que 15000 pies llega a 828. Sería el último valor de esta tabla, ¿no? Bueno, es así. O sea, a mayor altura, menor presión. Y obviamente a mayor altura también la temperatura disminuye. Pero nadie pues está afuera de un avión, o sea, afuera uno está volando en el avión tiene una presión, es presurizado, tiene temperatura interior, por eso siempre es frío, ¿no? Pero afuera del avión la presión es otra y la temperatura es otra, ¿no? Sino que el cascarón del avión nos protege. Para poder seleccionar compresores, ¿no? Muchos factores, como dice ahí, que influencian en la selección, considerando el tipo y la instalación. Por ejemplo, el uso, ¿para qué lo quieres? ¿En dónde lo vas a ubicar? Qué va a realizar? Entonces, estos están relativos a la presión, aire comprimido, ¿no? Etcétera, ¿no?
O sea, aire, pero excepto de aceite, pues, ¿no? Porque ya el aire que ingresa al compresor pasa por un filtro para eliminar las partículas en la mayor medida, no todas son eliminadas, ¿no? ¿Cómo y cuántos son los puntos de utilización o puntos de consumo? Sí, porque siempre va a haber en una industria, digamos, un enjambre de tuberías, y las tuberías son los puntos por donde va a entrar el aire comprimido y también los puntos de consumo. Y también la demanda de aire, la máxima, la mínima, las variaciones estacionales, ¿sí? Porque no es lo mismo verano que invierno, ¿no? Entonces la densidad del aire varía, y la densidad del aire al variar, entonces hay estaciones en donde el aire digamos, se eleva más, no lo encuentras tan fácilmente debido precisamente al calor, a la temperatura de la radiación solar y la previsión a futuro. Sí. Entonces, la demanda de aire, el consumo, el uso que tú le vas a destinar, son factores para poder seleccionar un compresor. También se puede tener la disponibilidad, que es una variable sobre todo en mantenimiento. Es disponible si está trabajando con la eficiencia de vida. De lo contrario, estaría en mantenimiento, reparándose o haciéndole algún ajuste. Y el costo de agua de refrigeración. Sí, sí, porque hay que refrigerar también todas las cosas. Y el agua siempre va a estar presente en todas partes. La ventaja es que el agua no es muy cara y pues no es muy cara, pero sí se necesita, ¿ya? Pero se paga por ella también. El agua, sobre todo industrial, el agua tratada, hay que hacer un proceso para las calderas. Los costos de energía son importantes. Los límites de disponibilidad de potencia, limitaciones de ruido, continuidad, intermitencia y necesidad del aire. El ruido, como toda máquina, siempre lo va a hacer. Entonces, el ruido no debe exceder muchos decibeles, sobre todo si son compresores muy potentes. Las personas que trabajan cerca ahí tienen que estar protegidos para el exceso de ruido. Condiciones ambientales. Aquí hay que tener en cuenta las temperaturas externas, porque puede haberlas. O sea, uno puede estar trabajando, tienes el compresor, pero depende a qué se dedique la empresa. De repente es una empresa siderúrgica, la temperatura va a abundar por todas partes, ¿no? Etcétera. Entonces, la temperatura externa, el grado de contaminación del aire. Estás en una zona donde están produciendo químicos, ¿no? Entonces, cuando uno respira, no respira aire, sino respira aire contaminado, ¿no? Con gases tóxicos de repente. Tal vez no en gran mayoría, pero en el tiempo se va a sentir. La altitud juega un papel preponderante por la tabla anterior, ya que eh, no puedes capturar todo el aire a la temperatura del ambiente, ya que la temperatura del ambiente de 14.6 se ha bajado, ¿no? Entonces le cuesta más a la máquina comprimirlo. Bueno, la continuidad o intermitencia en la necesidad de aire. No siempre el aire, o sea, trabaja 24 horas, pero en muchas empresas sí se necesita, al menos en sus horas de trabajo a plena carga, puesto de que algunas máquinas necesariamente trabajan con aire. Por ejemplo, algo, no es una empresa, pero algo sencillísimo, cuando vas al dentista, todo lo que él hace lo hace con aire, ¿no? Te limpia el diente, trabaja con todo el instrumental que tiene. Algunos son mecánicos como para sacar partículas que estén incrustadas, etcétera, ¿no? Como unas pinzas, pero también tiene un taladro, ¿no? Y todo eso funciona con aire. Por eso todo dentista tiene una compresora chiquita, tal vez muy pequeña, como para una atención dental, ¿no? Entonces eso está en el piso y tiene con una compresora. Entonces todo ese equipo, donde la camilla para que se levante, para que baje, él lo hace con un pedal, entonces la camilla sube, baja y todo es aire comprimido, ¿no? Entonces, ese es el médico hace funcionar su sistema cuando va a atender al paciente. Así también en empresas grandes, cuando hay necesidad, se revisa, ¿no? Y la experiencia del usuario, mantenimiento y manejo. Esto es importante porque,
Hay que darle un buen mantenimiento a estas máquinas y manejarlas de la mejor manera, lo que se le denomina las buenas prácticas. La capacidad de aire a instalar. Para calcular la capacidad de aire se debe considerar los siguientes factores, o sea, cuánto aire yo debo instalar, aire comprimido se supone, cuánto aire yo debo instalar. Primero es la capacidad o necesidad de aire total, que no debe ser el total de los requerimientos máximos individuales, sino la suma del consumo de aire del valor por medio de cada consumidor. ¿Ya? Porque una empresa puede tener, qué sé yo, 14 departamentos, exagerando, ¿no? Y cada departamento tiene un consumo de aire comprimido, pero no siempre coincide. Y algunos no todo el día trabajan, una jornada de 8 horas, trabajan con aire comprimido. Entonces ahí tiene que haber un especialista de cómo distribuye las tuberías y ver el total de requerimientos máximos, ¿no?, individuales. ¿Ya? O sea, no, a eso no se refiere, sino a la suma del consumo de aire por promedio de cada consumidor. Porque el diseño de las tuberías va a ser clave para esto, ¿no? La determinación del consumo de aire en valor promedio se obtiene por un llamado factor de energía. Es nombres que les colocan. ¿Ya? El factor de carga viene dado por la relación entre el consumo de aire real y el consumo continuo máximo de aire a plena carga. Es una división y sale un valor para saber cuál es el factor de carga de aire. Relación en el consumo de aire real y el consumo continuo máximo de aire a plena carga. Es como si tú trabajaras 24 horas al día, tú trabajas 8 de repente, trabajas 10, ya, lo divide, calculas, o dices, entonces en 24 horas no trabajo 8 horas, pero si trabajas, digamos, 5.5 o 5, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre, no, es un valor como si fuera continuo el trabajo, pero no siempre es así. Solamente son factores que sirven de referencia para hacer cálculos. El primer factor es el de tiempo, durante el cual el sistema está realmente funcionando, ¿sí? Entonces, estos factores son claves. El segundo factor es el de trabajo, porcentaje de aire requerido por el mecanismo que debe realizar realmente el trabajo, porque tú no lo vas a hacer, lo va a hacer la máquina, no, para obtener el rendimiento máximo posible. El compresor lo comprime, pero él lo lleva a las maquinarias que trabajan con neumática, ¿no? La neumática es una forma como de energía que permite que ciertas máquinas puedan hacer una labor, pero tiene que entrar y trabajar con aire comprimido. Cada una trabaja a diferente presión. O sea, con aire comprimido, ya el hecho de decir aire comprimido se supone que está a cierta presión. El factor de carga es el producto del factor de tiempo por el factor de trabajo. El cálculo total de la demanda de aire debe contemplarse las fugas. Es que es obvio, ¿no? Toda máquina, todo compresor, toda máquina va a tener forados. Eh, por el tiempo, por envejecimiento, por accidentes, se hace un agujero. Van formándose agujeros. Y por ese agujero hay fuga de aire. Pero hay un detalle, el aire no tiene color. No lo vas a poder ver. Entonces, de todo el paquete, de toda la capacidad, esa fuga es clave para, para este, para este tema, esta sesión, puesto de que debe añadirse un consumo adicional equivalente al 10% del consumo total. Es gasto solo por fuga de aire. Obviamente son anuales, cuando uno hace una planificación. Puede uno pensar de que el aire es carísimo, el aire comprimido me refiero, carísimo. Y hablo de la fuga a veces de un agujero. Imagínate si tiene 5 agujeros y no se ven, algunos son muy pequeños, pero el aire comprimido se escapa por allí. Al perder ese aire, entonces tú pierdes la energía que debe llegar a su destino, pero igual la estás pagando. El hecho que se fugue en el camino, pues no es culpa de nadie, ¿no? Entonces, las líneas de aire deben mantenerse herméticas, o sea, súper selladas, ¿no? Por esa razón se trata de que estas líneas tienen que tener un mantenimiento y tener instrumentación para verificar las fugas que se pueden dar debido a
los agujeros que se presenten en las mismas. Por ejemplo, esta es una instalación típica, ¿no? Esta es una instalación. Acá está el compresor. Este es el compresor, y del compresor sale, acá tienes el panel eléctrico que activa el compresor, ¿no? Y entonces acá tienes, bueno, este es pequeñísimo, ¿no? Pero acá están las tuberías, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, va a tener, qué sé yo, el filtrado, lavado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, este es el receptor de aire, y de acá dispara todo. Miren, el compresor va directo al tanque, ¿no? Y del tanque ya reparte a través de una tubería madre. Esta sale de la tubería madre, de ella se va dando y sigue, le da un poco al absorbor, le da un poco a lo que se llamaría un lavado, etcétera, así, ¿no? Así, y si sigue acá, tú continúas. Entonces, cuanto más grande sea la red de tuberías, ¿no? Entonces, pues el compresor, por eso siempre el compresor está tapado, así evitas ruidos, pero también hay humedad, y esa humedad es la que lo corroe, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este es el ducto de salida, tiene un ducto de salida para, no sé, para calor, para todo lo que porque es una máquina a la larga. Entonces, esta es una instalación típica, pero sencillísima, de un sistema de aire comprimido. Ahora, estábamos hablando de las pérdidas debido a las fugas. Las pérdidas debido a las fugas en una planta de aire comprimido se mide por el diámetro de orificio. Si tu compresor tiene uno nada más, un orificio de 1 milímetro, ¿ya? Pierdes un aproximado en litros por segundo, litros, calcula, ¿no? A 6 bar pierdes 1,2 litros por cada segundo. Con esta presión me refiero. A 12 para que tengas una idea. Sobre esto ya puedes hacer una interpolación y sacas el valor. De repente tienes 8 bar, 10 bar, etcétera, pero te dan dos valores. Entonces, pero los costos, sobre todo en Estados Unidos, porque ellos son los que han calculado, para un 8.760 horas al año, ¿no? Y a un promedio de 0,12 dólares el kilowatt hora, perdón, para poder utilizar acá mi calculadora y tener una idea de lo que estamos hablando. 0,12 dólares, porque claro, es Estados Unidos, ¿cuánto cuesta? Si lo llevamos al medio peruano, el dólar lo voy a considerar a 3,5, me sale 0,42 céntimos de sol. O sea, es más o menos lo que podríamos pagar nosotros, ¿ya? O sea, el kilowatt hora acá le está costando en Perú, estaría a 2,012 dólares, es casi un valor internacional, sería 0,42 sol, o sea, menos de medio sol el kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, yo estoy perdiendo por este orificio, a 6 bar, estoy perdiendo 280 dólares en un año. En un año, solo por un orificio de 1 milímetro. Si tengo el mismo orificio, pero está trabajando a 12 bar, que es la presión, pierdo más de $1,000 al año. Imagínense si ese compresor tiene 5 orificios de 1 milímetro. Pues estos números los multiplicas por 5. Porque 1 milímetro es muy pequeño, pero vaya que sí. Los norteamericanos tienen tablas más completas sobre esto. Uf, tienen, esto es al aire, que en Estados Unidos hay mucha empresa industrial y trabajan con aire comprimido, ya lo han estudiado, ¿no? Todavía lo clasifican en que si el orificio con el tiempo ya se hace muy redondito, o el orificio tiene, digamos, imperfecciones, pero es un orificio a la larga, o sea, tiene un área. Pero si el orificio tiene 1,5 milímetros, esto comienza a subir, mire, subió medio milímetro, pierde más, pero el dinero se dobló, más que se dobló, y así sucesivamente.
por cada valor de milímetro de orificio es lo que pierdes en un año. Ojo, es por cada uno. Si tú tienes 3 orificios de 3 milímetros, Dios santo, perderías $9,000 y acá 33, casi más de $33,000. Y solamente en aire comprimido, fuera de otras cosas. Bueno, se supone que cuando ya tienes estas máquinas tan grandes, la empresa es de gran envergadura también, ¿no? Pero se puede llegar a orificios de 10 milímetros y 10 milímetros es 1 centímetro. Ese ya es un forado muy grande, demasiado. Perderías esta cantidad de litros por segundo de aire y tus costos de pérdida, porque igual los vas a pagar, porque ese aire no va a llegar a su destino, va a ser $30,800, $123,200, ¿no? Anuales. Por eso es que acá lo está calculando 8,760 horas año. Vamos a ver cuánto sería ese valor. 8,760, ¿no? Son horas. Y vamos a pensar pues que el año tiene 365 días. Ya. Se supone que está trabajando a plena carga 24 horas. Es bueno saberlo. Ya, es bueno saberlo. Este costo se ha hecho en realidad trabajando como si el compresor trabajara los 365 días, 24 horas. Sobre eso ya uno puede sacar cálculos, pero son referenciales, porque si lo hacen trabajando 8 horas, hay gente que te va a decir, yo trabajo 10 horas. Entonces es fácil, pues, haces ese mismo número, multiplica el número de horas que trabaja tu máquina en un año y lo sacas, ¿no? Teniendo el valor anual a plena carga, entonces es factible realizar. Y el valor del costo de kilowatt hora, 0,12 dólares, es bastante real. Muy bien. Caso de un costo anual por fuga. Aunque las fugas pueden ser presentar en cualquier parte del sistema, los puntos de fuga más frecuentes son acoplamientos. No ve que tienes que acoplar una tubería con otra, ¿no? Ahí se acopla. Ahí hay fácilmente una fuga. Mangueras. Las mangueras a veces tienen pequeños orificios. A veces son chiquititos, que son menos de 1 milímetro. Pero puedes tener 5 o 6 y forman 1 milímetro. Y ya tienes el milímetro a la larga. Accesorios también, como los codos, ¿no? Las TIS, las válvulas. Donde hay accesorios, siempre hay fuga, necesariamente. Es como cuando nosotros, por ejemplo, inflamos un globo de fiesta, ¿no? Y lo inflas con manguerita o como lo soples, igual, y le haces el nudo, ¿no? Si tú te das cuenta, si ya pasó la fiesta, hay unos globos que quedan. Esos globos que quedan, tú los puedes tener en casa, pero conforme los días pasan, se va desinflando. O sea, el nudo, que sería pues una válvula, un accesorio que tú le has hecho, no impide que el aire fugue. El aire se va a fugar. Es inevitable, ¿no? Es un gas, recuerda. Así que el nudo que le hace uno solamente ayuda a mantenerlo por un tiempo, pero la fuga se va a dar. Los reguladores de presión, las trampas de condensado y las uniones de tuberías. Entonces todos ellos son elementos en donde la fuga es mucho más frecuente. Acá hay que tener bastante cuidado, mantenimiento, y tener instrumentación para poder verificar si existe o no fuga. Debe haber, lo va a haber, pero que no se exceda. O sea, es inevitable. No va a haber pues un acoplamiento perfecto, es difícil. Dice acá en la tabla se ofrece una idea de lo que puede representar una fuga de costo anual para un sistema convencional que opere de forma continua para un costo de electricidad de 0,05 dólares por kilowatt. Esta es potencia. A una presión de descarga de 115 PSIG. No. O sea, este de acá PSIG es PSI, ya es pound square inch, ¿no? Ya se sabe que es libra por pulgada cuadrada. Pero el G es algo como gauge, algo así, gauge. ¿Y qué significa gauge en español? No tiene traducción, pero porque nosotros le hemos cambiado el nombre, eso significa que es una presión manométrica. O sea,
es la presión interna. Es como tener un balón de oxígeno y si lo que marca te dice 5, ¿ya? 5 bar, significa que el oxígeno dentro del, del contenedor, dentro del tanque, está comprimido a ese valor. O sea, es una presión diferente de la atmosférica, ¿ya? Entonces, cuando está esta palabra, eso es una presión, eh, lo que en español le decimos manométrica. Los gringos no usan manométrica. Manómetros existe como instrumento. Hubo un instante en que no sabían qué nombre ponerle a la presión gauge, no había traducción. ¿Ya? Entonces, bueno, es así. Entonces, según el diámetro de fuga, acá tenemos otro, acá está el costo anual, los costos anuales, ¿no? Entonces, eh, aquí sí se ha tomado una presión de descarga de esta cantidad a este valor. Y estos son los, según los diámetros, miren, un 16 de pulgada, una octava pulgada, una cuarta pulgada, son los costos anuales que se tiene que pagar por fuga de aire, ¿ya? Porque estas fugas sí se van a dar sí o sí, ¿ya? Ahora, me refiero a las de arriba, ¿no? Complementos, mangueras. Ahora, si esto no está bien, no se realizó un buen mantenimiento, los diámetros de la fuga comienzan a crecer y la fuga se va a dar y esto va a aumentar. Entonces, el aire comprimido es un factor increíble. Esto sale de la cortesía de esta empresa, ¿no? Aire comprimido, ¿no? De lo siguiente. Y acá todavía lo baja más todavía. 0,10 de kilowatt hora. O sea, estos son los costos de electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un 16 este es de una revista norteamericana de aire comprimido, ¿ya? De un 16 un cuarto, 3 octavos, leak es fuga, la palabra es fuga. Entonces, y un shift significa un turno. Este está trabajando un turno de 8 horas. Este es 12 horas y este es casi 24 horas, sin considerar domingos, creo, porque es menor que... Entonces, para un turno y con una fuga de este tamaño, es esto. 2 turnos, 3 turnos. Estos, como le dije, estos cálculos, ya sobre todo los norteamericanos, lo han estudiado a la perfección. Hay revistas que te hacen calcular los costos por pérdida de dinero y por pérdida de energía, porque por los dos pierdes. Por eso dicen que es el compresor es uno de los dispositivos o máquinas más caras, pero más útiles que necesita la industria. Bien, siguiendo con las fugas, se entiende como la pérdida de aire comprimido en zonas no estancadas, ¿no? A lo largo del año se pueden ser considerables. Esta estanquidad equivale a una fuga admisible, bueno, esta es una unidad, 1 por 10 a la menos 10 milibar por litro/segundo, prácticamente está en este rango, y estos son racores que estos son de la empresa Festo, que ellos construyen máquinas, muchos tipos de máquinas, ¿ya? Entonces ellos también han dado sus valores, ¿ya? Pero este está en pérdida de energía, ¿ya? El otro estaba en costos. Entonces, en pérdida de energía por kilowatt hora. Acá estás perdiendo esta cantidad de potencia. O sea, un diámetro de un edificio, 1 milímetro, tú pierdes 0,3 kilowatts. Acá pierdes 3,5 kilowatts. Pero igual los pagas. Los vas a pagar. Esto de acá lo multiplicas por el número de horas que trabajas al día y luego por el número de días al mes. Ponte que trabajes por 8 horas diarias. Entonces esto va por 8. Y luego por 30 días. Ya, eso es lo que vas a pagar al costo que te diga, que te diga no, que has hecho el contrato con la empresa que te suministra energía eléctrica. Acá se ve bajito porque pues es 1 kilowatt, es poco. Pero aquí 3,5, vaya, esto sí es fuerte, ¿no?
porque si tú trabajas pues 8 horas diarias, entonces 8 por 3, 24, fuera del decimal. Estás perdiendo 24 kilowatts hora. 24 kilowatts hora. Y si lo multiplicas por 30, estás perdiendo 7200 kilowatts hora. 7200 kilowatts hora por un mes. Y luego lo multiplicas por un año. O sea, por 12. Y de eso lo multiplicas por el costo. Y te sale una barbaridad. Y te hablo por un diámetro de un edificio. Ahora, si hay más, es pues mucho peor, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Los porcentajes, ¿no?, de las fugas de aire del equipo, los racores son los que más sufren. eh, 26%, aparatos conectados a la red, o sea, le agregas cosas a la red de por donde el aire circula también, las válvulas de vías, ¿no? Y así, y otros, actuadores de electrónica potencia, es poquito, ¿no? Porque son acoplamientos electrónicos, tuberías, las tuberías no son siempre de buena calidad, ni tampoco de se puede decir sin fricción, porque son muy caras, herramientas neumáticas, todo esto forman parte del equipo y acá está como más o menos se divide el 100% de la fuga de aire. Acá lo tienes, por eso dice el aire no es gratis en la industria. Todos estos elementos, ¿no?, nos dan algo. Tú necesitas energía eléctrica para que arranque el compresor. Estás pagando energía eléctrica, pero la energía eléctrica también tiene eficiencia, tienes pérdidas. Luego generas el aire comprimido a través de los compresores. Ya ahorita hemos hablado todo lo que es compresor por fugas y todas esas cosas. Luego viene la preparación, ¿no?, a través de los filtros y secadores, ¿no? Por eso es que acá en esta figurita, ¿no?, los dryers son los secadores. ¿Ya? Son los secadores. Hay separadores, secadores, otro dryer, ¿no?, etcétera. Entonces, volvamos aquí. Entonces, tenemos energía eléctrica que tienes que consumir de la red, ¿no? La generadora te da la energía eléctrica, el compresor hace la generación del aire comprimido, la preparación del aire comprimido tiene que estar preparado con filtro y secador, que es otro equipo que también consume energía, para luego distribuirla. Y lo distribuyes a través de las tuberías, y las tuberías forman redes. Tienen que estar bien hechas. Miren, acá apenas se nota, hay válvulas, hay manómetros, hay un montón de accesorios. Entonces, los usos son muy diversos. Ya el uso que tú le des ya es independiente. Pero generalmente trabajan para equipos neumáticos. Entonces, aquí hay una gran oportunidad de ahorro. Aquí. Entonces, acá solamente habrían que tener buenas prácticas. Hacer un buen mantenimiento, estar chequeando de que las fugas no se den por accesorios, ¿no? Pero en los equipos neumáticos de usos diversos, ahí se tiene que tener la gran oportunidad de ahorro para consumir lo necesario. Que vas a consumir es inevitable. La distribución del aire comprimido. Una vez que el aire comprimido entra en acción, ¿no?, entra en acción, entonces el 20% ya no lo consideres ya, porque está en fuga. O sea, ya no está, ya no existe ya. Durante su camino en la tubería, en el accesorio, ya no llegó a su uso final. Hay un 10% de uso inapropiado. No todas las personas están preparadas para manejar ese tipo de máquinas. Y hay costos que hay que pagarlos. La inexperiencia, el mal uso, el mal manejo, etcétera, ¿no? Y también a veces no hay condiciones óptimas para la compresión y tratamiento, por eso condiciones no óptimas. Entonces no se da, es un 6%. Este es bien amplio, ¿eh? Y la parte productiva, esta es las condiciones erróneas de trazado. Sí, a veces las tuberías no eran, o sea, la red de tuberías no fue bien diseñada. Y entonces, cuanto más largo es el camino,
que tiene que recorrer el aire comprimido pierde su energía. ¿Ya? Pero es raro, pero también se considera. Pero la parte productiva de todo el 100% solo es el 60%, ¿no? O sea, si lo vendiéramos como potencia, o sea, de cada 10, 4 no existen, pero los pagas. Y 6 le puedes dar uso. Hay que dar el uso correcto porque si no este número sigue bajando. Esta es más o menos la idea de la distribución del aire comprimido. Y acá están los costos. Adquirir un compresor, digamos, con los costos de otros, no es muy caro, es un 10%. La instalación, 3. El costo de mantenimiento ordinario, otros 10 más, dentro de la tajada del PAI, ¿no? Porque hay que hacerle mantenimiento. Un costo de mantenimiento extra siempre se va a dar, porque por cada orificio que tú tengas que aparezca, tienes que traerte un soldador, tienes que traerte ya otro personal, porque el otro lo va a detectar nada más. Una vez que lo detectas hay que parchar ese orificio y que quede bien, ¿no? Hay que parar la producción, perdón, la producción de aire comprimido para que el soldador, el que tenga que encargarse de esto, pues pueda trabajar. Y la no producción de aire comprimido dentro de una planta, salvo que tengas pues un compresor de relevo, entonces va a mermar un poco la parte productiva. Y el costo de la energía es el 70%. O sea, la energía cuesta más acá. Por eso un compresor es muy caro. Comprarlo no es caro. Hacerlo trabajar es carísimo. Fuera de estos. ¿Y para qué? Para que al final tengas pérdidas siempre, porque eso es inevitable. Ahora, en un balance energético, ¿no? El balance energético de un compresor. El rendimiento del motor eléctrico, estas son pérdidas, es un 7%, porque el motor eléctrico lo alimenta al compresor, ya, 7%. Entonces, esta es la tajada del pie, de la torta, ¿no? Las pérdidas mecánicas son 3. O sea, el motor eléctrico pierde más que la pérdida mecánica. Las pérdidas internas son 3. La pérdida por calor son 78. Y el tratamiento es 4. O sea, el tratamiento del aire comprimido, o sea, se supone, ¿no? Entonces, la energía utilizable, que se le denomina energía potencial, que es la presión propia, es un 5%. Este azulito que se sale de la torta es lo único que tú rescatas de todo, del balance energético del compresor industrial. Claro, todo este rojo es pérdida por calor. Todo ese rojo es pérdida por calor. O sea, esto ya está estudiado en empresas que fabrican compresores, que han pasado por laboratorios, que han pasado. No es el usuario final que compra el compresor, él de repente, él sabe que hay fugas, pero no sabe cuánto le cuesta a la empresa anualmente. No conoce, ¿no? Es solamente un técnico o a veces hay ingenieros que solamente trabajan en esto, pero no tienen estas ideas de ahorros energéticos, de costos por orificio. Eso viene por otro lado. Acá hay un gasto por medio de un compresor de 150 HP, que no es poco, que son 150 caballos, y que está trabajando 24 horas al día. Se supone que esa empresa consume muchísimo aire comprimido, o sea, todos los días del año. Total de gastos, imagínense, $1.200.000. $1.200.000. Y hablamos de un compresor, uno nada más. Y es esta la cantidad de dinero. En energía eléctrica, para hacer funcionar el compresor, gastamos esto. Y en el mantenimiento, esta cantidad. ¿Ya? De ahí viene la depreciación, refacción de servicios, 35% de desprecio por medio equivalente a esas cantidades. O sea, 264.000 de pérdidas en la máquina, más 156.000 pérdidas en suministro. No llega todo a su lugar, o sea, no llega el aire comprimido a donde debe llegar para que las máquinas trabajen, ya es pérdida del suministro.
Y no es poco, pues, porque están trabajando ya con una máquina de un compresor bien alta, es un compresor super industrial. Pero esto ya se asume, no lo puedes evitar. Amén, si tiene más todavía orificios. O sea, se supone que este compresor está teniendo un buen mantenimiento porque están invirtiendo bien en él, ¿no? Entonces, está como la proporción del aire, ¿no? De oxígeno e hidrógeno, 79 a 21. Más o menos es así también los costos de, de un compresor anual. La calidad del aire, eso también es otro factor muy importante que mucha gente no, si a veces he tenido charlas sobre esto, no sabe. Creen que cualquier aire es bueno. No es así. La calidad del aire comprimido es expresada en clases, en clasificación, de acuerdo a una norma, a una ISO. Existe una ISO para la calidad de aire, para el aire y para que ese aire comprimido sea de la mejor manera. En dicha norma se establece el grado de impurezas máximo en cada clase de calidad de aire. Entonces ahí tenemos acá, estas dos últimas solamente tienen un valor único, así que no lo voy a considerar. 5 clases vamos a considerar que sí se tienen información. Si el tamaño de la partícula es de 1 micrómetro, o 0,1 micrómetro, el punto de rocío bajo presión debe ser 70. Esa es la digamos, lo que pide la norma. Y el máximo de contenido de aceite debe ser esta cantidad. Fuera de estos estándares, vas a tener una mala calidad de aire. Y por lo tanto, lo que entra el compresor y lo que se distribuye y todo lo que sigue va a ser mortal porque con el tiempo la impureza es como un desgaste, un abrasivo que se va a convertir. Ya si tienes 1 micrómetro, o sea, uf, es, es la milésima parte de 1 milímetro. Si 1 milímetro es pequeñísimo, pues échale, divídelo entre 1000. O sea, no se ve, no se ve. O sea, me refiero a un micrómetro, ¿no? A un micrómetro. Y este es más pequeñito todavía. Entonces, estos son estándares, según la norma, que deben tener los tamaños de las partículas. No deben excederse los puntos de rocío, ni tampoco los máximos contenidos de aceite, porque de lo contrario, estas partículas van a formarse más grandes y te va a traer consecuencias muy nocivas en el compresor. Acá también es lo que o sea, acá estaba en general. Y acá, según la misma ISO, te dice, como sólido, porque dentro de las partículas tú tienes sólido, tienes agua y tienes aceites. Para ventilación, chumaceras en suspensión de aire, aire instrumentos, máquinas para zapatos y botas, o sea, en lo que es industria del calzado, limpieza de partes de máquinas, edificación, también la parte de construcción. Aquí están los estándares que te recomienda ISO. Circuitos de potencia fluídica, sensores, transportes, comidas, bebidas, fábricas de alimentos, equipo manual de la industria, o sea, las herramientas, etcétera, ¿no? Herramientas neumáticas. Aquí también, minería, empacadoras, o sea, uno puede ver, estas tablas existen, hay que tenerlas nada más esos manuales de la ISO. Recuerden que toda norma ISO está hecha en Inglaterra, ¿no? ¿No? La International Standard Organization, la ISO. Todas las ISO son famosas y todas las empresas quieren certificarse en una ISO por lo menos. ¿Por qué? Porque están bien hechas, están bien realizadas. Y cada cierto tiempo la ISO dice, la ISO se me ocurre 10.000, ya, 10.000 versión 2012. Y luego, ya salió la ISO 10.000 versión 2020, mejorada, siempre mejorada. En la mejora continua está la grandeza de las cosas, ¿no? Y bueno, acá hay una visión de posibilidades donde puedes optimizar. Acá están los hombres trabajando, están las tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, en el tamaño del receptor, en las fugas de aire, mira que hay un codo, el tipo de sistema de control, problemas de amplitud del sistema, todos estos elementos son puntos, ¿no? Eficiencia del compresor, claro, la eficiencia del compresor no se ha hablado para nada, ¿no? El tipo de controlador, etcétera. Todos ellos son posibilidades donde puedes optimizar.
Hay que hacer un plan estratégico. Primero hay que ver la red de distribución completa, el, el motor que suministra la energía eléctrica al compresor y el compresor mismo, ¿no? Todos estos son elementos importantísimos, ¿ya? Y acá son 7, de todo lo que se ha hablado, son 7, y ahí están numerados y está indicado, ¿no? Fugas, regulación, consumidores, ¿no? Etcétera, donde son posibilidades, pero de optimizar, o sea, de reducir al máximo, pero produciendo lo mismo, lo que produzcas. Y de esa manera ahorrarías una cantidad enorme anual por costos de aire comprimido. Ahora, las variables del ahorro de energía se pueden dividir en 4. En la presión, la sectorización, la medición y control y la calidad de aire. Ya. Sobre estas 4 variables, o sea, todo esto está en general, posibilidades de optimización, pero acá las puedes agrupar cada una en 4 pilares. Con la presión, se debe asegurar que la presión a la que trabajen las máquinas sea la menor posible, pero que sea la menor posible, pero que trabaje bien. O sea, no des demasiado ancho de banda. Si con 7 bar, 7 PSIG, qué sé yo, es suficiente, pues no le des 10. Hay que hacer esos cálculos para ver cómo termina el producto terminado y vas a ver que vas a tener un buen ahorro. Reduciendo la presión de funcionamiento de la máquina de 7 a 5.5 bar, mira, está tomando como referencia de 7 a 5, o sea, baja 1,5 nada más, ahorraremos casi 20% del consumo de energía. 20%. Las fugas de la máquina se reducirán también en un 20%. Es obvio, porque a más compresión que tú le des y tengas una fuga, más litros por segundo se escapan. Pero igual los pagas. Pagas todo. Entonces, consumes menos energía y también se reduce el valor de la fuga. Y la fuga tiene costo. Entonces, es una buena alternativa tener la presión adecuada, ¿no? Acá, por ejemplo, se tiene que en una misma empresa tienes varias máquinas que trabajan, dice, a presión, ¿no? Al reducir la presión, podemos encontrarnos con 3 casos diferentes. Debemos analizar nuestra instalación. Este es el compresor. Aquí está. El compresor está trabajando digamos, a 7,5 bar. Pero las máquinas empiezan bien con 7, pues van cayendo, se caen a 4, vueltas suben a 6,5 y vueltas. Es terrible, es muy aleatoria. Esta otra tipo de máquina empieza con 5, le doy 8, pues perdón, 7,5. Esto se tiene que alinear, pero eso te tiene que trabajarse ya con gráficas y con cálculos, con información registrada, para tener una línea lo más cerca posible del compresor. Y si coincide con el compresor, pues mucho bien. Estarías trabajando, estas son pérdidas. Toda la brecha de aquí a cada punto del azul, del rojo, del verde o del que está acá, son brechas. Estás pagando de más. Por fuga, no ahorras nada. Entonces ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve, ¿no? Ahora, si la presión es más de 8, pues igual construyes tu diagrama. Seguimos. También la reducción hablando de presión, ¿no? Reducción de la presión por máquina, ¿sí? Las máquinas puedes trabajar, ya hemos visto arriba. Aumento de la presión solo para aplicaciones puntuales. O sea, si vas a aumentar la presión, que sea en ese momento que estás haciendo esa operación y luego la bajas. ¿Ya? Ahora existen aparatos que te permiten, pues, maniobrar y controlar la presión de una manera digital inclusive, ¿no? ¿Ya? El otro es control visual y mediante señales digitales analógicas el rango de presión adecuado, ¿sí? O sea, acá oprimes botones y ya sabes cuánto a cuánto. Si tienes un gráfico parecido a esto, entonces ya sabes cómo cada máquina trabaja. Y si una máquina está muy caída, significa que esa máquina o ya llegó a la obsolescencia o ya no está rindiendo
a lo que debe rendir o simplemente tiene un problema de mantenimiento no adecuado. El mantenimiento que le están haciendo no es el correcto. Hay que hacer una revisión. Por cada 10 PSI que se reduzcan en el set point de funcionamiento, o sea, en mi torta, de los compresores se reducirá un 5% el consumo energético del mismo. Estas son las causas de pérdida de presión. ¿Ya? Corrosión, diseño, usos finales y otros. ¿Ya? La corrosión es inevitable, pues, porque el aire contiene agua. ¿Ya? Y el agua va a generar humedad, va a haber corrosión. ¿Ya? Entonces, sí, los usos finales son los problemas. Como práctica, como regla práctica, se puede tener que por cada 2 libras por pulgada cuadrada, que es la unidad, el PSI es esto en español, de incremento en la presión de operación, se incrementa el consumo de energía aproximadamente en 1%. O sea que por cada 2 PSI G, o sí, 2 PSI, que tú incrementes, tu consumo de energía crece en este porcentaje. Porcentaje, ¿eh? No digo un kilowatt, no estoy diciendo, perdón, un kilowatt hora, no, no, no. Estás hablando porcentualmente. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre estos criterios para tomar decisiones. El gestor de energía siempre tiene que tener que tomar decisiones no de la forma típica de cómo arreglo el compresor, porque nosotros no queremos arreglar compresores, no somos los técnicos, ¿no? Los técnicos son los que se encargan. ¿Ya? El ingeniero de mantenimiento tiene que tener un programa que se ajuste a esta forma. Y hay ingenieros de mantenimiento que, por ejemplo, he conocido que han trabajado 10 años, digamos, en motores eléctricos y en calderas. Y lo contrata otra empresa y se encuentra que hay compresores. Y también otras máquinas. En las otras máquinas donde él domina lo hace bien. Pero en los compresores su plan de mantenimiento es muy malo. Es muy malo. Porque no tiene experiencia, pues. Desconoce muchas cosas. Y cree que es una máquina más y que él sabe que el compresor lo necesita para el comprimido y viene el jefe de producción y le dice necesito más aire, pero están malas, no, mándame aire, así sea, así lo costo. Entonces, producción siempre le va a echar la culpa a mantenimiento y mantenimiento le echa la culpa a logística porque no le da los insumos necesarios y es así, ¿no? Es una cadena que ya nos hemos acostumbrado. Parecen, o sea, están dentro de una empresa pero parecen entes diferentes. Es que cada uno le piden una misión, ¿no? Debe ser por eso. La sectorización, o sea, las zonas. La forma de sectorizar el circuito por zonas se consigue eliminar fugas en periodos de no operación y por niveles de presión se consigue reducir por consumo de las máquinas y de las fugas. Entonces, si tú sectorizas de esa manera, tienes un buen plan para hacer una reducción de las pérdidas. ¿Ya? Reduciendo la presión de trabajo de las máquinas, esto ya se dijo, de 7 a 5, de 7 a 5.5 bar se ha reducido un 20%. Reduciendo la presión y cortando el suministro en periodos de no operación, cuando no está operando, ¿por qué permitir que el aire pase? Se puede reducir su consumo hasta 36%. Y vaya que es alto. ¿Eh? Entonces, ¿para qué? Entonces, ahorita no está operando, no necesitamos aire. De las 8 horas de trabajo, de repente 5 horas necesitan aire comprimido, 3 horas no. Pero hay gente que dice, pero ¿qué? Son 3 horas y además es aire, ¿no? Y el aire es grande. O sea, lo piensa así. Yo he escuchado mucha gente hablar sobre eso. Cuando he hecho algunas revisiones y con, sus gráficos son alarmantes, ¿no? Pero por eso que se piensa a veces que el aire es gratuito. Y la medición y control, ¿no? Hay que recordar esto, que estamos aquí. Por acá veníamos. Presión, sectorización, ahora estamos acá, medición y control. Un soplado con una boquilla de 5 milímetros de diámetro consume la misma cantidad de aire que 300 cilindros de diámetro 50 y carrera es el desplazamiento, de 100 milímetros haciendo un ciclo por minuto funcionando a 5 bar. O sea, esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Solo que esto está controlado. Pues. Esto no está controlado.
porque es un soplado de boquilla. ¿Qué controlas? Sopla. Esto sí, puedes hacerlo. Es habitual que el nivel de fuga de un sistema suponga un alto porcentaje, el 25% de consumo energético total de la instalación. Entonces, los cilindros son dispositivos que permiten tener un buen control del aire, ¿no? Entonces, a eso se refiere. También, ya hablando a nivel más grande, más macro, el mayor problema que encontramos para reducir fugas es cómo localizarlas. No es fácil saber en qué puntos de nuestro sistema están produciéndose fugas, porque no se trata pues de solo el compresor, se trata de toditita la red de tuberías. El sistema de redes interconectado hace que no podamos conocer cuánto aire se está consumiendo en cada parte del sistema. Cada vez hay software más sofisticados, ¿no? Y máquinas tipo termográficas para poder detectar. Son caras, algunas. Y otra, una vez que se detecta, solamente muchos lo que hacen es parchar, decimos así, parchar. Pero nadie hace cálculos para hacer una buena gestión del aire comprimido. Si identificamos la fuga y la eliminamos, habremos reducido su consumo energético en 38%. Imagínense. Reduciendo la presión. Estos de acá son informes de revistas especializadas en aire comprimido. Ya, por eso es que yo les doy, porque en Perú se ha hecho estudios, o sea, Atlas Copco, que es una empresa internacional, también creo que tiene su empresa acá, ¿no? Y seguro que les dan la, la capacitación requerida, ¿no? Pero si es que estás ligados con ellos, si no, no. Reduciendo la presión de trabajo y cortando el suministro de aire en periodos de no operación y eliminando fugas, podemos reducir su consumo energético 50%, reduciendo la presión de trabajo. La presión de trabajo. O sea, hay que saber exactamente cuánta presión necesitas para no mandar de todo. Y cortando el suministro de aire en periodo de no operación. Estos dos factores son muy importantes porque te pueden reducir una barbaridad. El flujostato digital, ¿sí? Porque ahora todo es digital, programable hasta 2 pulgadas de visualización de caudal instantáneo y acumulado también. Esto ayuda mucho. Control de consumos, flujostatos digitales, seguimiento del nivel de fugas, identificación de las mismas y mantenimiento del nivel óptimo de consumo. Estas partes últimas ya son de seguimiento para poder tener un registro, por ejemplo, un seguimiento de un mes. Y bueno, sería ideal un año, pero dependiendo del tipo de empresa. Porque hay empresas que producen cosas, pero si uno analiza su diagrama, hay meses en donde la producción es baja porque no hay mucha demanda y hay meses en donde la producción es altísima porque es donde mejor se vende. Es como que tú tuvieras una panadería, ya, una panadería grande, muy grande. Pero resulta de que para los meses de Navidad, noviembre y diciembre, vas a hacer panetones. Y entonces, se va a elevar una barbaridad. Y si tus panetones son buenos y baratos, pero son buenos, la gente te los va a comprar. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, hay que hacer seguimientos por mes, por caudal, por fuga. Entonces, pero para eso ya tienes tecnología y registros. Automatizas y luego haces un planteamiento de una buena gestión de aire comprimido. Calidad de aire. Este es el aire que está en la atmósfera, pero el aire que está en la atmósfera tiene partículas. Bueno, sí, la contaminación pues abunda. Y por donde haya más contaminación, cuando pases por un lado, por cualquier lado, y tenga un olor no agradable, esto está recontracontaminado. Y eso es lo que respiras, pero como es un paso rapidísimo, te vas de largo. Pero cuando tú comprimes el aire a 7 bar, así se ve. O sea, lo que está acá, las partículas no se han eliminado, simplemente se han comprimido, están más cerca unas de otras. ¿Ya? Por eso dice, la concentración de contaminantes al comprimir el aire a 7 bar aumenta en 800%.
la concentración al comprimir, o sea, la contaminantes. Polvo, suciedad, polen, humos, emisiones de gases y otras partículas, vapor de agua. Acá está el icono que identifica, ¿no? Esto puede ser suciedad, polen, humos. El azulito es como vapor de agua, que está, sí, porque el aire tiene pues hidrógeno, oxígeno, así que tiene agua, pero en forma de vapor. Aceites de hidrocarburos, ¿no? Que por donde uno camine vas a ver carros y los carros emiten gases tóxicos, así que van a haber hidrocarburos y el hidrocarburo tiene aceite, así que el aceite flota y es un aceite quemado, pues no es el aceite de cocina, ¿no? Obviamente. Y gases cáusticos, óxidos de azufre, son mortales, óxidos de cloro y compuestos de cloro. ¿Ya? Todo lo que es azufre es veneno a los pulmones. ¿Ya? Entonces, la calidad de aire es importante. Pero, ¿qué se puede hacer cuando estás en una zona recontracontaminada y comprimes? A veces hay gente que tiene sus compresoras, ¿no? Para pintado, por eso, y esta es en una zona donde, puff, está más contaminada que nada, ¿no? Entonces, eso, nada, casi nadie lo toma en cuenta, porque igual esa persona trabaja, ¿no? Entonces, este es el esquema, ¿no? Del aire. Eh, Corrosión trae fugas en las redes, porque lo corroe al metal. Fugas en las redes y todos los elementos que puedan. La humedad viene de la condensación, pérdida de volumen de aire acumulado, ¿no? Porque se condensa. Es un fenómeno químico, ¿no? La condensación, la ebullición, la vaporización. Si se oxida, hay pérdidas en las cargas. Claro, el óxido no permite que la carga de presión sea la adecuada. Era un valor, pero por oxidación ya no es igual. Y la oxidación también trae, cuando algo se oxida, comienza a ocasionar y a generarse en el tiempo los famosos orificios, ¿no? No ve que el metal comienza a debilitarse y por ahí viene la fuga y hay pérdida de carga. Y por este lado, las partículas polvo obstruyen la máquina. Los aceites y los hidrocarburos, o sea, estos son los contaminantes, lo que habíamos visto acá. Las partículas del polvo obstruyen la maquinaria. Si entra, o sea, a pesar que tiene un filtro el compresor, no es el óptimo necesariamente. Tendría que pasar, ya qué sé yo, 10 filtros, ¿no? Para tener un buen aire. Pero igual, llega a eso, la maquinaria final comienza a tener problemas. Los aceites y hidrocarburos, hay pérdida en la calidad del producto final. Obvio, porque estos aceites son veneno. Recuerden, acá estamos hablando de gases tóxicos, azufres, ¿no? Según lo que la empresa que se dedique. Y esas cosas uno las tiene que tener en cuenta. Hablamos de calidad ambiental, de calidad que respire el planeta, ¿no? Por esa razón, a raíz de esta, porque al menos estamos viviendo esto, la pandemia, que es terrible, la gente está guardada y es como que si el mundo hubiese poca gente y la naturaleza busca su equilibrio. Está limpiando, está respirando, el mar se ve más lindo, el cielo también. Alguien dice que nosotros somos la parte del azufre de este planeta. Hace muchos años leí un libro que decía el segundo planeta, ¿no? Lo leí y, y hablaba un escritor italiano de que si el mundo de ese momento se duplicara la cantidad de habitantes, sería la destrucción mundial. Se vendrían las pandemias, se vendrían guerras, se vendrían todo, porque el mundo ya no alcanzaba, no había sitio para vivir más, para una duplicación, pues. El mundo ha sufrido 2 o 3 duplicaciones de población, pero ya no aguantaría una más, porque no habría comida, no habría energía, no habría vivienda, habría más pobreza y sería un caos total. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Bueno, no quiero ser un maltusianista, pero la naturaleza equilibra todo en su lugar. Es así, siempre ha sido así. No, no es de ayer ni es por ahora, ¿no? Eh,
Los animales saben mejor que nosotros cuándo reproducirse, tienen sus épocas. Y eso lo hacen por cuestiones de consumo de energía y limitar su especie. Es algo instintivo, ¿no? Pero es curioso, son parte de la naturaleza. Bueno, hablemos ahora del mantenimiento adecuado. Todo el mantenimiento de un sistema de compresión de aire, el mantenimiento del sistema está centrado en la eficiencia. Solo en eficiencia. Si eres eficiente, tranquilo, todo va a ir bien. Acá no necesitas, este sistema no tiene movimiento, no van a chocarse, no. Es aire, no va a explotar. En el motor compresor de consumo, en la capacidad de almacenamiento y en la producción y consumo. Nada más. Pero claro, yo lo digo así tres, pero cada uno tiene que tener un plan completo de mantenimiento. Pero eso lo harán los expertos en mantenimiento, ¿no? Pero son los puntos en donde se tiene que tener en cuenta para que tener un ahorro energético interesante. Y el mantenimiento adecuado, el potencial medio de ahorro, o sea, ¿cuánto ahorras con un mantenimiento preventivo bien hecho? 10%. Y esto implica todo. Limpiar, reemplazar filtros sucios, potencial de ahorro, ¿no? Ahí están todos. Comprobar la regularidad de enfriadores, compresores. Ya estos para mí son buenas prácticas. Pero muchas veces las buenas prácticas solo las dicen, pero más no dicen cuánto podrías ahorrar y cuánto se convierte en dinero. Tú le preguntas a veces a las personas de mantenimiento, ¿estás haciendo esto? Sí, 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 te acá tu registro, sí. ¿Tú sabes cuánto estás ahorrándole a la empresa? No, no saben. Algunos sabrán, pero la mayoría no lo sabe. No, no lo sé. Ahora, ¿es correcta la limpieza que estás haciendo? ¿Tienes tu registro? ¿Tienes tu protocolo? Hay que ver. ¿No? Recambiar de manera regular los filtros de aire comprimido. Esto sí, porque se obturan, ¿no? Se sella. Porque o sea, no es que comiencen a tener pérdida de presión óptima de 0,05 bar. Bien. Esas cosas hay que tenerlas presentes. Acá siguen algunas recomendaciones para compresores de pistón, y estos ya son tipos de compresores. Comprobar válvulas ya que pierden las juntas continuamente, no ve que la válvula sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y hay o sea, mientras haya una, un- una diferencia entre ¿cómo podríamos decir? O sea, mientras una válvula sube y baja, pero, disculpe, pero tiene como agujeros, ¿no? O sea, sube, baja, hay orificio, hay un huelgo ahí, ¿no? Entonces, ese espesor de, de película, que puede tener aceite, pero por ahí se filtra aire también. Entonces, por esa razón, puede conllevar a que se reduzcan, si lo haces continuamente, un 50%. También hay que inspeccionar las correas en B y su tensión, controlando el desgaste de los discos de embrague. Ya, es netamente mecánico, pero hay que tenerlo en cuenta. Cambiar regularmente el aceite y los filtros, recambiar elementos de separación cada 2000 o 4000 horas, modificar la relación de compresores de tornillo. Esos son tipos de compresores, pero igual todos tienen que tener un buen mantenimiento adecuado, que son lo que algunos le llaman buenas prácticas, ¿no? Y a continuación se ofrece una lista de chequeo básica, ¿no?, de mantenimiento. Elementos en filtros, inspeccionarlos, acá están ya los arreglados. Trampas de condensado, limpiar, comprobar, ¿sí? Nivel de lubricante, separador de aceite, ¿no? Elementos en filtros de succión, trampas de condensado, nivel de lubricante y separador de aceite, ¿no? Esto es importantísimo. Correa de transmisión, ya se comentó. Temperatura de operación, verificar que la temperatura coincida con la establecida por el fabricante, porque cada compresor te viene con un manual, pues una empresa es la que lo construye y te indica lo mejor que puedes sacarle provecho al equipo, ¿no? Filtros en línea de aire, sistemas de enfriamiento y las fugas, sobre todo las fugas, ¿no? Oh, sobre fugas ahí es para hablar un día. Sugerencias de ahorro. Las pérdidas de presión deben ser tubería principal, ¿no? Tubería de distribución, porque hay una tubería madre y luego se distribuye.
pero miren, los valores no cambian. ¿Ya? Derivaciones, o sea, a veces tengo una tubería madre y una distribución, y sobre ella yo saco otra tubería, ahí pierdo más. No se recomienda eso. ¿Ya? Pero si existe, pues asume tu pérdida. Secadores, filtros, unidad de mantenimiento completa. Pérdida total 1.4. ¿No? Estas son las pérdidas de presión. Así más o menos se tiene un... Todos estos estudios ya se han hecho, como les digo, en laboratorios. Pero como cada marca es independiente y hay alguna que tiene diferente tecnología, ¿no? Pero cuesta más y de repente invertir en ella viene bien, pero habría que hacer las evaluaciones económicas anuales. Es lo que yo les decía. La red de tubería debe ser lo más corta posible y el diámetro también el más pequeño posible. Las tuberías que se instalen adicionalmente deben provenir de la fuente de aire comprimido y no de alguna derivación. O sea, esta es la tubería madre. Siendo corta, correcto. Pequeña de diámetro, muy bien. Pero si sigues por acá, o esta es una distribución, está bien. Pero si de la distribución le sacas otra, esto ya no está bien. Por esa razón es que acá se pierden las derivaciones 0,04. Entonces, si uno entra a la planta y ve que ya las tuberías están mal dispuestas, adiós. Esto generalmente lo hacen los técnicos, ¿no? O algunos ingenieros que aprendieron de técnicos. También se da el caso. No, de acá jalamos para acá y de acá jalamos para aquí y vas jalando, vas jalando, vas jalando. Sí, va a funcionar, pero tus pérdidas no tienes idea cuánto van a ser. En la parte eléctrica, no, de este punto jalamos hasta acá. O sea, comienzas a hacer un zancochado que cuando algún día viene alguien que sí sabe y quiere ordenar el sistema eléctrico, porque llega un mes en que se disparó la factura, ¿qué pasó? No, que es que el segundo piso está no tiene nada que ver con el primero y como yo alquilo una casa a casa, Dios, ya ahí ya moriste, ¿no? Esto es igual, son redes, sino que no pasa electricidad y pasa aire. No pagas por el aire, estás pagando por electricidad que hace funcionar al compresor, pero la fuga que se da, o sea, tú tienes en potencia, digamos, en potencia, lo otro se convierte en presión, 10 HP, pero por pérdidas llegan al final 3 nomás, 7 las perdiste en el camino, pero tú estás pagando por 10, pero solo 3 nomás son útiles. ¿Y eso qué se debe? A lo mal que se está haciendo esto. Por eso tenerlas en cuenta. Bueno, los cilindros de diámetro apropiado, sí, esa es una relación de aire. Si tú eliges mal, ¿no? Usar cilindros de diámetro apropiado. Por ejemplo, acá el consumo por ciclo es 4.5 y este es el 6,3. Si tú usas un elemento de uno con otro de, o sea, haces un híbrido, tu relación de aire voló del 1. Y entonces hay 50% de gasto de aire por mala elección. Y simplemente a veces por desconocimiento. Las unidades de mantenimiento deben montarse de modo descentralizado y lo más cercano a los consumidores. Eso. Entonces, esa es un poco la idea. A veces elegimos mal, ¿no? Elegimos mal. Pero nos han dicho que sí funciona, y sí funciona, pero no es lo adecuado, porque hay gastos enormes. Las máquinas y dispositivos fueron diseñadas, confeccionadas para una, digamos, para una función. Nosotros somos los que lo cambiamos. Nosotros somos los que decimos, no, pero podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y a veces es terrible. La calidad de aire según la ISO 8573.1. Hay una calidad de grado, en partículas, agua y aceite.
Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices aire comprimido de calidad de grado 1.4.2, ¿qué significa 1? Ese 1 está ligado con las partículas. Ya, acá está, este es el 1. Del tamaño de las micras y la máxima concentración por miligramo por metro cúbico. Aquí lo tienes. ¿Qué significa el 4? Ese es con el agua. El 4 está acá. El 4 es calidad de grado. Te vas y te dices, tiene máximas partículas, ¿no?, de agua 4. Son más 3. Y el 2 significa la máxima concentración de aire. Este está en grados Celsius. Miligramos por metro cúbico. Así. Entonces, partículas de una micra, perdón, 0,1 micra, 0,1 miligramos metro cúbico de agua a más 3 grados Celsius. Son grados Celsius PRP, son las siglas de la ISO propia. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos aire comprimido te van a decir, ¿y qué calidad tiene tu aire comprimido? Y yo le he preguntado a mucha gente. Me dice, ¿calidad? Bueno, es que hay filtros ahí. No, la calidad, dame el número según la ISO. Para poder ver qué tipo de grado de calidad tienes. Si las partículas son bien pequeñitas, pues estás bastante mejor, ¿no? Entonces eso sería bueno. Pero si tienes partículas de 15 micras, wow, hay que bajarlas, porque te va a destruir la maquinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Existe esta ISO, ¿no? Pueden revisarla con tranquilidad, documentación. Y estas son las referencias, muchas de las referencias de donde se ha tomado toda la exposición que les he dicho. Y uno podría seguir hablando. No he entrado en cálculos de caudal y todo, porque se supone que eso ya pertenece a cosas que se pueden calcular. Nosotros estamos trabajando simplemente en la gestión del aire comprimido. Bien, eso es todo por para esta sesión, ¿no? Muchas gracias por su atención.